Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos de nuevo preparados ya para tener otro estudio bíblico. Hoy vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 12, vamos a continuar un tema que tenemos comenzado. Hoy es viernes, un viernes normal, pues a las 6 de la tarde habríamos tenido el estudio de bibliología, pero estamos en esta semana especial con muchos días de fiesta y entonces no estamos en casa, estamos fuera. Y estamos, pues, para completar la semana, no teníamos seminario, así que estamos a las 9 de la noche. Y vamos a estar estudiando, como he dicho, una serie que tenemos comenzada. La serie está detenida en Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así que estamos viendo el tema acerca de cómo debe hablar el creyente. El creyente debe hablar bendición, no debe hablar maldición. Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Y ahí nos detenemos porque es un tema interesante. Hoy será el tercer estudio basándonos en este tema de cómo debe hablar el cristiano y terminaremos hoy esta parte de este versículo 14 de Romanos, si Dios quiere. Vamos a hacer una oración, si me puedes acompañar. Oramos, le pedimos al Señor que nos dirija y comenzamos este estudio bíblico. Señor, estamos muy agradecidos de todo lo que tú haces en nuestras vidas. Estamos aprendiendo cada día algo nuevo de tu palabra, porque tu palabra nos habla, escuchamos tu voz y tu voz viene de una forma general para todos, pero también particular para cada uno. Y hoy te pedimos que también nos hables allí en las necesidades que cada uno tenemos. Allí en nuestras cosas que tenemos que cambiar, háblanos, trata con nosotros. El alimento espiritual que viene con tu palabra es auténtico, es real, transforma nuestras vidas. Ayúdanos ahora en este momento para que podamos quitar de nuestra cabeza cualquier cosa que distraiga. Llévanos, Señor, para que podamos concentrarnos, poner nuestra atención, todo nuestro entendimiento. Como dice tu palabra, si oímos tu voz, que no endurezcamos nuestros corazones. Y bendice a cada hermano que va a ver el estudio en directo y bendice también a aquellos que lo ven en diferido. Quédate con nosotros, Señor, guiándonos. Necesitamos tu dirección siempre y esta tarde también te la pedimos. Que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe. Muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, por habernos salvado y por tratar ahora cada día con cuidado, con delicadeza con nosotros. Te pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a, como hemos dicho, estudiar Romanos capítulo 12, versículo 14, tercer estudio acerca de cómo debe hablar el cristiano. Y antes de que nos pongamos ya en materia, pues solamente permíteme que mire un momentito aquí en el chat en directo. A ver los hermanos que saludaron. Ahí está Juan Bermudo, que ha saludado. Dice, hola Víctor y hermanos todos, que la gracia y la paz del Señor estén en vuestros corazones. Paco y Rosario también han escrito un saludo deseándonos bendiciones. Ahí está Gabriel y Yolanda también saludándonos. Y que Dios bendiga su palabra. Dice, y seamos oidores y hacedores de ella. Bendiciones. También Beatriz está escribiendo un saludo. Y también Beatriz nos desea gracia y paz del Señor Jesús. Ana Karina también nos escribe un saludo y dice un abrazo enorme para todos, bendiciones. También Miguel Torres nos escribe y también deseando bendiciones. Aline Mario, bendiciones desde Londres, Inglaterra. Ves, yo ayer decía, ¿dónde estará Aline? Y mencioné entre otros lugares porque no sabíamos dónde. Si por Rumanía, si por Suiza, pero no, está en Londres. Un abrazo, Aline. Benito, buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Y seguro que hay más hermanos. Mira, acaba de entrar el saludo de Manoli. Buenas noches, bendiciones también para ti. Yalikatu también acaba de escribir. Buenas noches. Y más hermanos por ahí escribiendo. Pero vamos ya al estudio. Esos son los mensajes que tengo hasta este momento. Recordamos Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y ahí estamos viendo cómo debe hablar el creyente.
Decíamos que tenemos que hablar la verdad y ahí nos detuvimos antes de ayer. Ayer hicimos una pausa para ver el estudio de Éxodo y hoy continuamos hablando de este tema y mencionamos qué es la verdad. Y si os acordáis, si alguno estuvo viendo el estudio, voy a mencionar 4 cosas que dice la palabra de Dios que es la verdad. Y el último día mencionamos la primera. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no sé si alguien se acordará, pero leímos en Deuteronomio 32:4, donde dice que Dios es la verdad. Entonces esa es la primera afirmación acerca de qué es la verdad. La palabra de Dios en Deuteronomio 32:4 dice que Dios es la verdad. Vamos a ver la segunda afirmación acerca de qué es la verdad y lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Segundo libro de Samuel 7:28 dice: Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Qué es verdad? Tus palabras son la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Hay un versículo muy conocido y que hemos referido estos días varias veces. Yo ya creo que os sabéis de memoria lo que dice Juan 17:17. Jesús estaba orando al Padre por nosotros, por los creyentes, y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y por mostraros otro texto, porque hay muchos textos que hablan de que la Biblia es la verdad, pues ahí os dejo uno del Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Si Dios es la verdad, es lógico que su palabra es la verdad. Pero os voy a mostrar otra afirmación acerca de qué es la verdad, y después cuando os muestre estas 4 cosas, pues ya sacaremos alguna conclusión. Y nos vamos ahora al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es la tercera afirmación que nos responde a la pregunta ¿qué es la verdad? Pues el Espíritu de verdad, el Espíritu es la verdad. Incluso ya que estamos aquí en Juan 14, si pasas la página y vas al capítulo 15, leemos el versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ahí está otra vez ese nombre con el que se conoce al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y aún tengo la página abierta de Juan 15, pues miro en el capítulo 16, versículo 13, y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu también es la verdad. Dios es la verdad, la palabra es la verdad, el Espíritu es la verdad. ¿Qué nos falta? Pues aquí mismo, Juan 14, 6, que os sabéis de memoria muchos. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Dios el Padre, vimos que dice allí en Deuteronomio que es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad, Cristo es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Así que es muy fácil sacar la relación de estos 4 puntos que hemos visto y decir que fuera de Dios no hay verdad absoluta. Todas las demás verdades son relativas, cada uno tiene sus propias verdades. Hay cosas que son ciertas, hay cosas que tienen que ver con algo que es auténtico, pero la palabra de Dios nos habla de la verdad absoluta, nos habla de el punto de referencia, lo más puro, lo más grande, con lo que todo se tiene que medir, y este es Dios. Y notarás que es interesante que la Biblia, cuando habla de qué es la verdad, solo lo relaciona con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y su palabra. Dios es la verdad.
Bien, ahora entonces nosotros somos hijos de Dios. Hemos creído en el Señor, hemos nacido de nuevo, somos sus hijos. Por lo tanto, formamos parte de las cosas que son de Dios, inclusive lo que Dios es, Él es la verdad. Nosotros somos verdaderos. El otro día hacíamos referencia a estudios que se han hecho en este mundo y que muestran que prácticamente todo el mundo miente, y nosotros decíamos, nosotros no somos todo el mundo, somos hijos de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos ha dado la capacidad para poder andar en ese nivel que Dios ahora quiere provocar en nosotros. El creyente, aunque no somos perfectos, es muy evidente. También en el otro día en el estudio de Primera de Juan estábamos viendo que nadie puede decir que no tiene pecado, todos tenemos pecado, pero sí que eso no impide que nos esforcemos para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, para ser lo más parecidos posible a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo en todo. El carácter de Jesús tiene que entrar a formar parte de nuestra vida. Entonces, no es una excusa decir que somos imperfectos, que hay pecados todavía que pueden llegar a nuestra vida. Esa no es una excusa. Tenemos que poner la exigencia, la tenemos que poner alta. Nos tenemos que esforzar para ser cada día más el ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos estar dando un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos andar en la verdad, sí, porque Cristo es la verdad, Él es el camino y la vida. Entonces nosotros estamos en Cristo. Lo que era imposible para mí ahora es posible en Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Y cuando Pablo decía eso no se estaba refiriendo solamente a tratar de conseguir cosas que uno quiere para sí mismo, sino que el todo lo puedo en Cristo implica también esa forma de vida que Dios quiere darnos. Una forma de vida en la que debemos andar cada uno de nosotros. Es muy exigente porque se trata de parecernos más y más y más a nuestro Señor, tener el carácter de Cristo, que Él sea quien vive en nosotros y no el viejo hombre. Él nos ha dado una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza tenemos la capacidad, la posibilidad de vivir en integridad, en santidad, de andar en la verdad. Por eso todo lo que está relacionado ahora con nuestra vida, con la vida del creyente, si aquí mismo en el Evangelio de Juan, si todavía lo tienes abierto, y te vas un poquito más atrás al capítulo 4, allí Jesús está hablando con una mujer, la conocemos como la mujer samaritana, y con esta mujer él tiene una conversación, Jesús le está hablando de nacer de nuevo, la vida eterna, la experiencia de tener el Espíritu Santo, y le hace una declaración cuando esta mujer, allí en el versículo 21, Juan 4, 21, esta mujer le está planteando dónde se tiene que adorar, si en Jerusalén, si donde ellos ahora están ahí en Samaria. Y Jesús le responde y le dice, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien. Notarás que, ya que estamos hablando de la verdad, Jesús hace un énfasis muy fuerte en el hecho de que el verdadero adorador, el verdadero creyente, adora a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, todo lo que ahora tiene que ver con la vida del nuevo creyente, si tú has nacido de nuevo, si has creído en Jesús, como decíamos el otro día, ya no estás en tinieblas, ahora estás en la luz, ya no estás en la mentira, ahora estás en la verdad. Entonces, la exigencia es que como ahora el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, como hemos leído antes, ahora mora en tu vida, vive dentro de ti, entonces tú tienes que corresponder a eso y tienes que andar en la verdad. Yo no poseo la verdad, pero yo estoy en la verdad porque Cristo es la verdad. Yo en mí mismo no soy perfecto, puedo equivocarme, pero si el Espíritu de verdad está en ti, pues ahora tú tienes esa capacidad
de que ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Que ahora lo que vivamos, como dice Pablo, en la carne, ahora ya sea la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Parece complicado cuando hablamos de todo esto, porque yo sé que la teoría es una cosa y la práctica es otra, pero hermanos, no nos podemos justificar, como hemos dicho antes, en decir es que somos imperfectos, es que esto es muy difícil, es que yo no sé hacerlo. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Si yo os pregunto cómo podemos andar en la verdad, alguno dirá, esto es muy complicado. Pero recuerda lo que hemos dicho, Dios es la verdad. El Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad y su palabra es la verdad. ¿Cómo puedo andar en la verdad? Estando en Dios, estando en su palabra, llenándome de ella todo lo relacionado con Dios. Si yo intento por mis propias fuerzas estar haciendo esa hazaña, porque sería toda una hazaña si yo consiguiese hacerlo, pues en mis propias fuerzas me frustraría, fracasaría, no podría hacerlo, porque esto tiene que ver con la obra que Dios hace en nuestra vida. No es la obra que yo hago. No es que un día tú decides creer algo, te empiezas a esforzar, empiezas a adquirir nuevos hábitos. No, es que al creer el Señor hace una obra en tu vida. Cuando tú crees en el Señor, como hemos dicho antes, recibes el Espíritu Santo, es el Espíritu de poder, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu que sabe todo de Dios, por eso Él te puede revelar todo lo que Dios quiere que tú sepas. Entonces es el Espíritu Santo que viene a tu vida y tu vida se cambia, se transforma. ¿Os acordáis cuando Jesús resucitó? Él ya, más que nadie, Jesús quería ya comenzar con la iglesia y que la iglesia empiece a predicar el Evangelio y que empiecen a convertirse personas, pero todo tiene su tiempo y todo tiene que ir por partes. Y Jesús nos muestra que había un punto de inflexión, algo que no se podía pasar por alto, algo que sí o sí tenía que cumplirse para que la iglesia pudiese comenzar su ministerio, que cada creyente pudiese ponerse manos a la obra. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Id a Jerusalén y esperad. ¿Qué tenían que esperar? Están entusiasmados, han compartido 40 días con Jesús resucitado, están ya dispuestos, están preparados, hay muchas ganas y muchos ánimos, pero Jesús le dice, esperad, falta algo fundamental, indispensable, no podéis empezar con la iglesia, no podéis ir a la obra, si no ocurre algo. ¿Qué es lo que Jesús les dijo? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero era indispensable recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Si Dios no está contigo, entonces no puedes ir a servirle. No podrías andar en la verdad. No podrías vivir en integridad. No podrías resistir la tentación. No podrías tener el conocimiento para poder predicar su palabra de una forma eficaz. Necesitamos esa dependencia con el Señor. Estamos viendo todo esto y recuerda que el tema que estamos tratando es cómo debe hablar el cristiano. Bendecid y no maldigáis. Y la lengua, Proverbios habla de ella, que es muy difícil de controlar. La compara a un caballo, que tienes que controlarlo y la fuerza de un caballo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos muestra. Que no es que tú te propones voy a cambiar mi manera de hablar, está bien proponérselo, ese es el primer paso, pero ahora hay que utilizar el método correcto para poder cambiar. Y el método correcto de aprender a hablar bien, de andar en la verdad, de desechar la mentira, pasa por toda una transformación de la vida, porque nosotros no fingimos, no es que yo intento hablar bien y es algo que aprendo utilizando una práctica, sino que es algo que entra a formar parte de mi propia vida, mi carácter entero cambia. No es solamente mi lengua a la hora de hablar, sino que es toda mi vida que es transformada. Y para que esa transformación ocurra, pues nosotros tenemos que seguir la forma, el proyecto que Dios tiene es el que tiene que estar desarrollándose en cada uno de nosotros, no nuestra manera personal. Por eso Jesús dice que ahora el verdadero adorador, el verdadero creyente adora en espíritu y en verdad. Está en la verdad.
¿Por qué? Porque ha recibido el Espíritu Santo, ha creído, Dios ha transformado su vida, es algo que se ha producido en esa área espiritual que es donde está nuestra personalidad, nuestra identidad, y a partir de ahí el Señor está obrando. ¿Os acordáis de una cosa que dijo Jesús aquí mismo en Juan capítulo 4, versículo 32? Juan 8, 32. Voy a leer el 31 también y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, esa es una declaración que es muy posible que tú hayas citado más de una vez. Es que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿entendemos bien lo que quiere decir eso? Conocer la verdad y de esa forma ser libre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hemos leído el versículo 31 que nos sitúa en el contexto de esa declaración. A veces no entendemos bien los versículos porque no vemos su contexto, el por qué se dijo eso y de qué se estaba hablando, qué se quería decir ahí. Entonces, según el contexto, fíjate que ya aparece ahí la idea: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, ¿cómo conozco la verdad para ser libre? Permaneciendo en su palabra. ¿Te das cuenta cómo todo está ligado? No es que de pronto yo tengo ahí una frase que queda muy chula, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Soy libre en el Señor y tal. Sí, pero eso no funciona así. Eso viene de un contexto. ¿Qué dijo Jesús? Si permanecéis en mi palabra, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hemos dicho antes que era la verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y su palabra. O sea, permanecer en la palabra de Dios es estar en la verdad, conocer la verdad. Y entonces la verdad te hace libres. ¿Y a quién va dirigidas estas palabras? ¿A quién le está hablando Jesús? A ver, según el contexto. Lo hemos leído en el versículo 31, pero en el 30 también lo dijo. ¿Lo leemos? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno, es muy interesante que dice que muchos creyeron en él. Y Jesús les habló a los que creían en él. Pero aquí hay que matizar y tenemos que ver bien el contexto de quiénes está hablando. Porque cuando yo leo los que han creído en él, doy por sentado que son personas que son salvas. Pero aquí no está hablando de personas convertidas, no está hablando de gente que nació de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, sino algunos, muchos, en realidad dice el versículo 30, muchos creyeron en él. Jesús le hablaba a los judíos y muchos escuchaban a Jesús y creían en él, pero no en el mensaje. O sea, una cosa es que los que caminaron contemporáneos con Jesús y conocieron a Jesús, veían a Jesús y decían: este hombre es un rabino, es un maestro, es un profeta. Estaban creyendo en él. Pero el creer en él en ese nivel no los lleva a la salvación. Porque muchos de estos judíos, tal como le siguieron, después abandonaron y dejaron de seguirle. Parece que sí, pero precisamente Jesús les está diciendo: si permanecéis en mi palabra, entonces conoceréis la verdad. O sea, son personas que están creyendo en Jesús, pero en realidad no creen en él. Le dices: bueno, pero eso estás contradiciéndote, es una paradoja. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Estaban inclinados a creer y seguir a Jesús, pero la pregunta es: ¿cómo creían en él? Lo veían como un profeta, lo veían como un gran maestro, pero no era suficiente. Tenían que verlo de otra manera. Por eso Jesús les dice: necesitáis conocer la verdad, para que la verdad os haga libres. O sea, Jesús está hablando de la salvación. Es decir, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud de la ley. Le está hablando a los judíos. De la esclavitud del pecado. Conocer la verdad, entender el mensaje del Evangelio te lleva a esa libertad. Sospecho que algunos están entendiendo este versículo por primera vez, después de haberlo citado muchas veces.
Muchos creyeron en él, pero no estaban preparados para entregarle esa lealtad de largo alcance que implica creer a la manera de Dios, a la manera de Cristo, porque mira cómo ellos estaban confusos, mira lo que le respondieron en el versículo 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y más adelante tú vas a ver que esas multitudes que seguían a Jesús de pronto dejaron de seguirle. Ya no le seguían, ya no creían en él. ¿Cómo puede ser que creyeran en él y después no creían en él? Muchos creyeron en él y él les habló a los que habían creído en él, pero le creían no como al Mesías, al Cristo, no le creían como al Señor a quien yo le voy a rendir obediencia. Creían en él igual que creían en sus otras formas religiosas del judaísmo. Estos judíos no le rechazaron, sino que lo aceptaron como un profeta, como un maestro. Por eso dice ahí el texto que creían en él. Pero solo la verdad de la palabra te puede llevar a tener la visión de entender qué es lo que Jesús le estaba predicando. Ellos le escuchaban que citaba las Escrituras y decidieron, este hombre es digno de confianza, vamos a creer en él, pero no estaban preparados para entregarle esa lealtad que Dios reclama a todo aquel que está dispuesto a seguirle. Y si refrescas tu mente y conoces el Evangelio, vas a ver que a lo largo del ministerio público de Jesús, muchos se acercaron a Jesús creyendo en él, pero no todos estuvieron dispuestos a seguirle. El joven rico que se acercó a Jesús creía en Jesús. Lo llamó maestro, estaba dispuesto a escuchar lo que Jesús le tuviese que decir, qué debo hacer para heredar la vida eterna. O sea, el joven rico viene creyendo en Jesús. Pero cuando Jesús le dice, tienes que llegar a este nivel, entonces dice que se fue triste, no estaba dispuesto a entregar lo que para él era lo más valioso, que eran sus riquezas. Si permanecéis en mi palabra, le dice Jesús a los judíos que creían en él, pero no creían suficiente. Necesitaban pasar al siguiente nivel. Habían dado un primer paso y era muy importante. Creer en Jesús en ese nivel, eso era muy importante, pero ahora no se pueden quedar ahí, tienen que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es permanecer en la palabra de Jesús. Permanecer, llegar, llenarte, recibir la palabra de Jesús. Y entonces, cuando tú recibes la palabra de Jesús en tu vida, estás conociendo la verdad. Permaneceréis en mi palabra, entonces seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Si alguien te pregunta, ¿y cómo puedo conocer la verdad? Entonces, ¿tú qué le responderías? Si alguien te dice, ¿yo cómo puedo conocer la verdad? ¿Tú qué le respondes? Tienes que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Todo lo que la religión diga, todas las prácticas religiosas de las muchas religiones que hay, todo eso es relativo. Según las culturas, según cada religión, según la forma de entenderlo cada uno, la religión la viven los hombres a su manera. Y en el cristianismo pues existen también esas formas. Dentro del catolicismo romano, de las diferentes ramas del cristianismo, iglesia ortodoxa, anglicana, iglesia protestante, dentro de todas las iglesias la fe se vive de una forma muy distinta, muy variada. Unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Por eso es tan esencial, hermanos, que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que muestre nuestro camino. Si no nos llenamos suficientemente de la palabra de Dios, no estamos en la verdad. Estaremos en prácticas religiosas, estaremos en una especie de devoción, hasta podemos decir que creemos en Jesús, pero recuerda que la palabra de Dios nos enseña que se puede creer en Dios de muchas maneras. Y en Jesús se pueden creer de muchas formas. No te olvides que hasta los demonios creen y tiemblan, así dice el apóstol Santiago. Entonces creer en algo no implica apropiarte de ese algo, vivir ese algo, cambiar tu vida. Uno puede decir yo creo en Jesús y yo no dudaría que él realmente crea en Jesús. Pero creer en Jesús para salvación solo hay una forma. Se puede creer en Jesús de muchas maneras. Estar en la verdad solo se puede hacer de una forma, de una única forma.
Y la única manera en la que podemos estar en la verdad es, como hemos dicho, estando en Dios, en Jesús. Tener morando dentro el Espíritu Santo, estar permaneciendo en su palabra. Y Jesús podría haber utilizado otra expresión. En vez de decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, podía haber dicho, si vosotros estudiáis, leéis, meditáis mi palabra, pero utilizó una palabra muy interesante, permanecer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, para permanecer tuviste que llegar. Tú llegas a la palabra y te quedas. Esa es la idea de permanecer. Tú vienes a la palabra y te quedas en la palabra. Ni siquiera la idea es de que vienes y vas, ahora vengo a la palabra, ahora me voy, ahora vengo, ahora me voy. No, el verdadero creyente, el verdadero discípulo, porque ahí Jesús lo dice, seréis verdaderamente mis discípulos si permaneciereis en mi palabra. Si tú llegas a la palabra y te quedas en ella, entonces eres un discípulo. Entonces estás conociendo la verdad. Y al conocer la verdad, obtienes la libertad de la muerte, de la esclavitud del pecado. Eres libre de todo aquello que te esclavizaba. Los judíos no lo entendían. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús se lo tuvo que explicar. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, está clarísimo el texto. El problema de los judíos ya no de todos, sino de los judíos que creían en Jesús, su problema era que en el fondo no estaban recurriendo a la fuente de la verdad para conocer a Jesús realmente como debe ser conocido. Se puede conocer a Jesús de muchas maneras, pero solo hay una manera, que es la que Jesús está planteando en este pasaje. Si Cristo no te hace libres, tú seguirás siendo esclavo siempre. ¿Y cómo puedo hacer eso? La palabra de Dios. Víctor puede ser un pesado, y yo mismo me doy cuenta a veces, de decir, es que siempre estoy insistiendo en lo mismo. Pero es que yo no lo busco. Yo encuentro textos que el Señor me da y resulta que en cualquier texto sale siempre el mismo tema. Fíjate en este que estamos viendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un predicador dice, voy a hablar de esto, queda muy chulo, voy a motivar a la iglesia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tú lees el párrafo completo y ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué es conocer la verdad? Conocer su palabra, si permanecierais en mi palabra. ¿Qué ha dicho ahora mismo en el otro versículo que hemos leído, en el versículo 37? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios. Quizás alguno esperaría que yo le diese una fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula para, mira, haz esto? Pero no, es que la tienes a tu alcance. La tenemos siempre delante de nosotros. Llénate de su palabra, tu vida cambiará. Serás libre, vivirás en poder, tendrás respuestas, tendrás una comunión plena con Jesús, podrás ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. En la religión evangélica también hay mucha confusión. ¿Sabes por qué? Porque les pasa como a los judíos algunos, porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos, porque no permanecen en la palabra. Y a veces se interpreta que un verdadero adorador, que adora en espíritu y en verdad, es el buen músico, que tiene un respaldo musical con luces, con toda una puesta en escena, el que arrastra a las multitudes y emociona a la gente, y eso no es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. En espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, y en verdad. ¿La verdad qué es? La palabra de Dios. Y fíjate cómo todo puede cambiar según como yo me lo imaginaba, a como realmente la Biblia nos enseña qué es esto.
Y todo esto recuerdo, de vez en cuando me detengo y te recuerdo que el tema es cómo tiene que hablar el creyente. No maldigáis, bendecid, porque eh, a veces el hecho de maldecir, nos imaginamos que es soltar una palabrota, una maldición a alguien, pero maldecir es no decir bien. Y si tú estás diciendo algo que la Biblia no dice, estás maldiciendo. Estás enseñando un mensaje equivocado, que no es el que en la palabra de Dios dice. Cuando decimos que el creyente ya no debe andar en la mentira, sino en la verdad, eso implica las desviaciones de enseñanzas doctrinales que no están en la palabra de Dios. Y hay muchas advertencias para estos tiempos que estamos viviendo. Un predicador llamado Tasker, de hace ya muchos años, él dijo, y cito literalmente un pequeño párrafo, dice: darle la bienvenida estando en casa con ella, está hablando de la palabra de la Biblia, darle la bienvenida estando en casa con ella, viviendo con ella de manera tan continua que se vuelve parte de la vida del creyente, una influencia permanente. Permanecer en la palabra no es ir y venir, no es ir un día y no es venir y quedarte. Permaneces, estás en la palabra. Si permaneciereis en mi palabra. En el capítulo 15, aquí del Evangelio de Juan, Jesús, en esa parábola que le enseña de la vid verdadera, utilizó las mismas palabras. Él en diferentes pasajes, en diferentes versículos de este capítulo 15, él está utilizando esa expresión. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si no, como el pámpano, si no permanece en la vid, ¿verdad? Si no permanecéis en mí, dice al final de ese versículo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera. Versículo 7. Si permanecéis en mí. Y ahora añade algo para aclarar a qué se está refiriendo. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí. Lo dice una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y la enseñanza de Jesús está completa. Por eso le falta un detalle, un factor a lo que él está diciendo para ayudarnos a entender, porque a estas alturas del versículo 7 yo ya me estoy preguntando ¿y qué es permanecer en Jesús? Y ahí Jesús lo dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es permanecer en Jesús? Permanecer en su palabra. Lo dice aquí, lo hemos leído en el versículo 8, es que nos podríamos detener ahora otros 3 estudios más solamente en este punto en el que nos encontramos. Hermanos, Dios es la verdad. ¿Quieres estar en la verdad? Tienes que estar en Dios. ¿Cómo estoy en Dios? Tienes que estar en su palabra. Es la manera que Él nos ha dejado para tener comunión con Él, para escuchar su voz, para saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, conocer la verdad. Y entonces, el resultado de permanecer en la palabra de Dios es poder llegar a conocer las cosas que te harán libre. La primera de ellas es conocer que Jesucristo murió por ti, por tus pecados, y creyendo en esto, tú vas a ser libre de esa esclavitud que ahí dijo Jesús. El que hace pecado es esclavo del pecado. Pero cuando tú conoces al Señor como tu Salvador personal, ya no eres esclavo de nadie. Ahora eres libre. Dios es tu Señor, pero Él incluso te da ese derecho de ser libre. Una demostración de que eres un verdadero discípulo es si permaneces en la verdad. Para hablar verdad, y aquí es a donde vamos, para hablar verdad hay que conocer la verdad, hay que estar llenos de la verdad. ¿Qué dijo? A ver, voy a empezar una frase bíblica y tú la terminas. Como no os voy a oír a vosotros, que lo terminen los que están por aquí a mi alrededor. De la abundancia del corazón habla la boca. He oído por aquí un eco detrás mío. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estás lleno de la verdad, ¿qué es lo que saldrá por tu boca? La verdad.
Si estás lleno de Biblia, y la Biblia es la verdad, es la pura verdad, ¿qué saldrá por tu boca? La verdad. Si tú dices, bueno, yo creo en el Señor, pero soy consciente que en mi vida todavía a veces digo mentiras, a veces me salen expresiones feas, a veces en lugar de bendecir maldigo a otros, recuerda que lo que te sale es lo que tienes dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro de ti es lo que va a salir. Uno puede ir a la iglesia, estar allí 2-3 horas y fingir ser un buen cristiano. Tú puedes estar en un ambiente en un tiempo cortito y tú hablas y te comportas, pero después te vas a tu casa y después estás en el trabajo y después vas con tu coche conduciendo y después te relacionas con tus amigos y vives momentos de ocio. ¿Cómo hablas? ¿Qué es lo que sale por tu boca? Si tú dices, me voy a proponer no decir más palabras feas, me voy a proponer no decir más esto, me voy a proponer no mentir más, fracasarás, porque ese no es el método para llegar a ese objetivo. Cuando Pablo dice en Romanos 12:14, bendecid y no maldigáis, ese versículo está en todo el pasaje, en ese contexto. ¿Dónde se encuentra esa enseñanza? Estamos viendo, ya creo que vamos por 12 o 13 o 14, ya por ahí lo tengo apuntado, características que tienen que formar parte de la vida del creyente. No solo es el hablar bien, es todo lo que hemos dicho anteriormente. Amaos los unos a los otros, honrar a los hermanos, no seáis perezosos, etc. O sea, cada una de esas cosas muestran el carácter del nuevo creyente, del recién convertido, del que nació en Cristo y ahora su vida cambió y empieza a mostrar una vida nueva. Es un proceso que tiene que ir siempre a más, siempre hay que crecer más y más. Para hablar verdad hay que conocer la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Me acompañas a Efesios 4 porque era el texto en el que nos basamos, nos apoyamos para desarrollar la idea de cómo tiene que hablar un creyente. Y ahí en Efesios 4 leímos del 25 al 32, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bien. Versículo 29 que hemos leído. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No palabras corrompidas. O sea, ¿qué es una palabra corrompida? Pues es una palabra que produce todo lo contrario a lo que se produce cuando tú das gracia. Dice que cuando tú hables tienes que traer gracia al que oye. Cuando tú hablas, el que te escucha tiene que ser bendecido. Todo lo otro es palabras corrompidas. Son palabras que pueden causar desánimo, dudas, frustración, tristeza. Un creyente cuando habla, aunque tenga que estar hablando de un problema, pero tiene que transmitir esa sensación de gracia. Nosotros somos hijos del Dios de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estaba muerto en mis pecados y el Señor, como un regalo, me otorgó una vida nueva, me dio la salvación. Y hermano, no hay nada que pueda ensombrecer ese hecho.
No puede existir nada que me haga perder el gozo de mi salvación, porque es lo más grande, lo más valioso que uno tiene. Saber que yo, cuando me vaya de este mundo, me voy a la eternidad con Dios, a una nueva creación. ¿Qué puede haber más grande que saber que tienes eso? La seguridad de tu salvación lo cambia todo. Entonces tú tienes la capacidad ahora de vivir con esa forma, con ese optimismo, con esa visión. Así que cuando hables, habla trayendo gracia al que oye. Ahora vuelvo aquí a este texto de Efesios, pero paso un par de páginas aquí en la Biblia y voy a Colosenses capítulo 4, y en el versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Has visto qué manera más buena de ilustrar cómo tiene que ser tu palabra? Sea vuestra palabra siempre con gracia, no con desgracia. Mira, hay hermanos que cuando hablan, tristemente siempre hablan con desgracia. Hay hermanos que siempre tienen una queja, siempre lo ven mal, siempre ven feo al otro hermano, siempre hay una crítica, una murmuración. Hay hermanos que siempre es negativo, todo. El verdadero creyente no puede hablar así. Sea vuestra palabra siempre con gracia, y qué buena ilustración decir sazonada con sal. Tenemos aquí entre los que están escuchando el directo algún hermano que que el médico lo puso a dieta. Tenemos algún hermano que el médico le dijo: cero sal, no puedes comer sal. Tienes la tensión por las nubes, hay que hacer ahí una dieta estricta, no comas nada de sal. ¿Tenemos algún hermano por ahí así? Pues los que habéis tenido que pasar por dietas de este tipo, sabéis lo que de pronto te das cuenta que qué importante era la sal. Los que no habéis pasado la dieta, pues también lo sabéis. Cuando de pronto habéis cocinado algo, alguien lo cocinó, cuando te sientas, vas a comer y te metes la primera cucharada en la boca y dices: esto está soso, trae el salero. Entonces le echas sal. ¿Por qué? Porque, fíjate, ¿no? La sal, ese granuladito blanco, cómo cambia el sabor de una comida. La sal en sí misma no tiene un sabor especial, simplemente lo que hace es salar. Lo que hace al salar es potenciar el sabor que el alimento en sí mismo ya tiene. Todos los alimentos tienen un sabor, y tú pruebas una carne, tú pruebas una verdura, tú pruebas algo y tiene su sabor, pero no disfrutas ese sabor si no le pones la sal. Al poner la sal, el sabor, de pronto tú comes algo y dices: qué bueno que está esto. Te estás comiendo ahí, bueno, lo que os guste más a cada una, ¿no? Y está en su punto de sal. Y entonces tú lo comes y dices: qué rico que está esto. Pero de pronto no tienes sal, el médico te puso a dieta, lo que sea, le quitas la sal a todo eso y te lo comes y dices: ay, pero si no sé, no me sabe a nada lo que estoy comiendo. Por eso qué buena ilustración la que aquí usó Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, no es solamente el hecho de decir no mientas, no maldigas, no. Bendecid, dice Pablo allí en Romanos 12:14, bendecid, habla con gracia, que tu palabra esté sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto es algo de sabios. Saber lo que tú tienes que responder en cada momento a cada persona para ejercer la influencia adecuada, para bendecir y no maldecir, es una cosa de sabios. Por eso necesitas estar lleno de la palabra de Dios para que eso pueda ser real. Aquí mismo en Efesios, os dije, ahora volvemos a Efesios, pues aquí, pero en el capítulo 5, versículo 4, porque Pablo sigue desarrollando todo este tema y dice ahí: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, Pablo va ampliando, va enseñando de lo que uno tiene que aprender, de cómo tiene que hablar, de cómo tiene que expresarse. Recuerda que tus palabras pueden bendecir o pueden maldecir, ese es nuestro tema.
y tu objetivo siempre debería ser bendecir a los demás. Déjame que estoy buscando para poderte dar la referencia, porque sé que hay hermanos que suelen tomar notas, y en Mateo 12, Mateo 12:34 es el texto que antes citamos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puedes hablar cosas buenas si eres malo? ¿Cómo puedes hablar cosas buenas si tu corazón está lleno de cosas malas? O dicho de la forma contraria, ¿cómo puedes hablar lo bueno si no tienes lo bueno dentro de ti? Si la palabra de Dios no te llena, si no está llenando tu vida, ¿cómo podrás hablar lo bueno? Esa es la pregunta. Tú sabes que al Evangelio se le llama el Evangelio de gracia. Por eso cuando ahí Pablo dice que hablemos con gracia, está también de alguna forma diciendo que tienes que estar lleno de la palabra para poder hablar con gracia. Recordar lo que Cristo ha hecho por ti, la vida que Él te ha dado, el Evangelio de gracia, debe dominar en tu vida hasta el punto que tu relación con los demás refleje realmente ese hecho, lo que tú eres. Y os voy a dejar un último texto que se encuentra en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 4 al 8. Santiago 3, 4 al 8. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Tú piensas en un barco, y cuando Santiago escribió esto había grandes barcos, pero si los comparamos hoy en día, si tú puedes observar un barco, y en internet puedes buscar una imagen de un barco, ¿no? Como si estuviera fuera del agua. Y si tú miras el timón del barco, el timón suele ser al final una pala o dos palas que están al final del barco. Y mediante un mecanismo, hoy en día pues ya son sistemas sofisticados, tú giras hacia un lado, hacia el otro, el timón, las aletas que están ahí al final, y el barco va en una dirección o va en otra. Y siempre el tamaño de esas aletas finales en proporción al barco son muy pequeñas. Pues mira cómo lo utiliza esta idea, esta imagen Santiago para ilustrar esta verdad. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vaya, ¿sabías que estaba este texto en la Biblia? ¿Le ha sorprendido a alguno esa forma en la que Santiago habla? Pero nos está mostrando una gran verdad. Y es que la lengua puede causar mucho daño. Y si tú te propones domar ese miembro tan pequeño de tu cuerpo, no vas a poder. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La solución pasa por un proceso. No es proponértelo simplemente, es ponerte a tomar el remedio, ponerte en el camino que te llevará a una transformación. Si has creído en Jesús, si ahora tienes una vida nueva, el proceso ha comenzado, no puedes detenerte. Si llevas 20, 30, 40, 50 años como creyente, todavía estás en el proceso. Si toda tu vida te has estado llenando de la palabra de Dios a diario, bueno, bienaventurado eres, porque entonces estás muy adelante. Si has vivido muchos años como cristiano, pero tu vida se ha limitado a prácticas religiosas y la Biblia fue una especie de amuleto, de excusa en tu vida,
pues es tiempo de retomar el camino que debías haber tomado desde el principio. Llénate de la Biblia, llénate de la palabra, haz que tu vida sea una vida de bendición y no de maldición. Bendecid y no maldigáis. Ese era el tema. Y aquí terminamos hoy con estos 3 estudios que nos han hablado de la forma en la que un creyente tiene que mostrar la verdad en su vida, desechar la mentira, cómo debemos bendecir con nuestra boca y no maldecir. Si eres hijo de Dios, tu lengua ahora sí tiene que estar domada, tiene que estar bajo control. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de otro día y de otro estudio. Así que me gocé de saber que estáis ahí. Para mí ha sido de gran bendición poderos ver otra vez en este directo. Siempre tenemos muchas cosas que hacer y estaríamos muy ocupados, pero haber escogido este ratito hoy como hacemos cada día, realmente es una bendición. Es una de las mejores inversiones que podrías hacer jamás, porque hoy el Señor nos volvió a recordar que llénate de mi palabra y entonces estás en mi verdad. Un abrazo muy fuerte a todos, que el Señor os cuide, os bendiga, que Él esté siempre obrando en nuestra vida como lo está haciendo. Y si Dios quiere, mañana, que ya será sábado, 9 de la noche, nos volveremos a ver. Un abrazo muy fuerte a cada uno.